estudiar, para poder nosotros formarnos y ser mejores hijos, mejores hijas, para poder nosotros hacer el bien hacia nuestro prójimo, indistintamente quien sea. Y esto es lo que nosotros hemos aprendido a través de las enseñanzas del Evangelio del Maestro Jesús de Nazaret, en donde nos indica: tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder reflexionar y de capacitar. Te pedimos a ti, oh Padre Universal, que ayudes a todos nuestros hermanos que están en esa tendencia del suicidio, para poderles brindar el apoyo, para poderles orientar, guiar, para que ellos puedan darse cuenta que esa no es una salida, sino que por el contrario es un inicio para un sufrimiento atroz, terrible, muy, muy complejo, y que por supuesto que va a tener un fin, pero que para evitar ese tipo de circunstancias podamos nosotros, Padre, estar atentos para poder apoyar a nuestros seres queridos en nuestro hogar, en nuestro círculo familiar, o a aquellos quienes posiblemente tienen esas tendencias, y que podamos nosotros darles a conocer la importancia del sí a la vida, del sí al amor, del sí al perdón, del sí a hacer todo el bien posible. Te agradecemos profundamente, Padre, por el permiso que tú nos otorgas a través de nuestros guías espirituales que nos están apoyando constantemente para poder tener este estudio, recapacitar y reflexionar como es este libro, Memorias de un suicida. Que así sea. Que así sea, que así Que sea. así sea. Que así sea. Que así sea. sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Ceci. Vamos a por darnos la presentación de la diapositiva de la segunda parte, a cada uno según sus obras, este capítulo número 6 de la segunda parte. A esta sala, que sería la más bella y sugestiva si hubiese allí algún lugar inferior a los demás, le seguía el de la preparación de los esbozos para los cuerpos futuros de la siguiente encarnación. Sería la sección de modelaje, idéntica a sus congéneres. Esta recámara se sobreponía, sin embargo, por la intensidad y delicadeza de los trabajos desarrollados y por el elevado número de obreros. Los mapas o esbozos encomendados eran organizados bajo la rigurosa obediencia a las instrucciones recibidas, encaminándose después para revisión y aprobación del templo, de las secciones de análisis y pesquisas, y hasta para el recogimiento, donde los pretendientes los examinaban demoradamente bajo el criterio de sus mentores y guías espirituales. No era raro que sus futuros ocupantes los aprobaran entre crisis de angustiosas lágrimas, dándose a veces casos de requerirse postergaciones para los preparativos finales, a fin de fortalecerse todavía un poco mejor, para tomar coraje para lo inevitable. Mas, si por ventura el estado del penitente, por ser demasiado precario, no le permitiese la lucidez para un examen conveniente y la respectiva aprobación, el templo y sus guías misioneros suplían las deficiencias, celando por sus intereses con justicia y amor, como criteriosos abogados con sus clientes. Recorrimos la agrupación y salas poseídos de singular conmoción, todo observando con máximo interés. Nos acompañaba dando esclarecimientos preciosos, a más de nuestra buena Rosalía, el iniciado responsable de la sección, el hermano Clemente, cuya cultura y grado de elevación en el mundo en que vivíamos serían fáciles de entrever a través de las responsabilidades de las que estaba investido. Sí, mis queridos amigos, mis hermanos, decía Clemente, mientras paternalmente nos guiaba de sala en sala, proponiéndonos tesis hermosas y reconfortantes respecto de las soberanas leyes de las que él era digno intérprete, las que tantas elucidaciones llevaran a mi pobre alma oscurecida por el error. Es que no me negaré al deseo de también transcribirlas para estas modestas páginas de más allá del túmulo.
Sí, mis amigos, bendito sea el Creador Supremo, dirigente del universo, cuya sabiduría y bondad inexcedibles nos levantan de las incomprensibles, del error para las elevadas vías de la regeneración, a través de los servicios sin interrupción de los renacimientos planetarios en la Tierra. Los hombres están aún lejos de conocer la sublime expresión de esa ley que solo el pensamiento divino realmente sería capaz de establecer a fin de dotar a su creación con posibilidades de victoria. La ignorancia de los elevados principios que presiden los destinos de la humanidad, la mala voluntad de querer participar de conocimientos que los conducirían a las fuentes elucidadoras de la vida, así como los preconceptos inseparables de las mentalidades esclavizadas al servilismo de la inferioridad, han impedido a los hombres reconocer ese vasto y glorioso cimiento de su propia evolución, de su emancipación espiritual. El hombre de ciencia, por ejemplo, considerado un semidios en las sociedades terrenas de las que exige todos los honores y ficticias glorias, no admitirá en ningún caso, con el gran orgullo que arrastra, a la par de la ilustración, posteriormente pueda condenarlo a una reencarnación oscura y humilde, en la cual su corazón, reseco y árido, de virtudes edificantes, adquirirá los dulces sentimientos de amor al prójimo, a las delicadas expresiones de la verdadera fraternidad, que solo el respeto y la veneración a la causa cristiana podrán inspirar mientras el intelecto reposa. El soberano, el magnate, las clases consideradas privilegiadas por la sociedad terrena, que livianamente usan de las concesiones hechas por el soberano supremo a fin de que contribuyesen a la labor de protección a la humanidad y al desarrollo del planeta, no admitirán que las burradas cometidas en incompatibilidad con las divinas leyes los induzcan a renacimientos desgraciados, en los cuales existirá miseria, esclavitud, humillaciones, luchas continuas y adversas, a fin de que en tan laboriosas recapitulaciones expíen por la indiferencia o la maldad que dieran pruebas en el pasado, dejando de favorecer a las clases oprimidas, el bienestar general de la sociedad y de la nación en la que vivieran, prefiriendo la solidaridad fraterna debida por los hombres unos a otros, el egoísmo cómodo y pusilánime, el blanco, el de piel alba, celoso de la pureza de la raza, que la preconceptuosa conclusión del orgullo con la vanidad le hace suponer que sea privilegiada por el favor divino, no concordara en rendir homenaje a una ley universal y divina capaz de imponerle un día la necesidad de renovar la existencia carnal, ocupando un envoltorio cuya piel será negra o amarilla, bronceada, mestiza, etcétera, etcétera, obligándolo a reconocer que el espíritu, y no su pasajero, y circunstancial envoltorio físico material es el que necesitará clarearse y resplandecer a través de las virtudes abnegadas y adquisiciones mentales e intelectuales, cosas que podrá obtener en el seno de una o de otra raza. Y más que negros, blancos, amarillos, etcétera, todos descienden del mismo principio de luz, del mismo foco inmortal y eterno, que es el Padre Supremo de toda la creación. En tanto, mis amigos, admitan o dejen de admitir a todos esos respetables ciudadanos terrenos, aunque a ellos y también a vosotros os repugne el imperativo de esa ley magistral, lo cierto es que ella es irremediable e indestructible y que por eso mismo todos los hombres mueren en un cuerpo para resurgir en la vida espiritual y después volver a renacer en nuevos cuerpos humanos, hasta que les sea concedido por el progreso ya realizado ingresar en planetas más dichosos, también reencarnados, y en cuyas sociedades iniciarán un nuevo ciclo de progreso en la escala ascensional de la larga y gloriosa preparación para la vida eterna. Esto
Sin embargo, llevará milenios y milenios. Ningún hombre, por tanto, como ningún espíritu, podrá huir de las atracciones irresistibles de esa ley, le guste o no le guste, ya que es necesaria a toda la creación, como factor que es de su progreso, de su ascensión hacia lo mejor, hasta lo perfecto. En la viña del Señor, el universo infinito, existen obreros indicados para el delicado servicio de promoverla. En lo que concierne a la tierra, se encuentran ellos bajo el control del unigénito de Dios, a quien afecta la redención del género humano, así como diariamente el hombre asiste al nacer del sol y a su ocaso en el horizonte, así como siente soplar los vientos y ve caer la lluvia, crecer y frutecer las plantas, las flores, reencender sus perfumes y los astros rebrillar en el infinito de los espacios, sin evaluar la inmensidad y aspereza del trabajo que todo eso significa, y aún menos la dedicación, los sacrificios que tan sublime labor requiere de las legiones de siervos invisibles que en el mundo astral están encargados de la conservación del planeta, según los altos designios del omnipotente creador. También diariamente asiste a millares de renacimientos de semejantes suyos y de muchos otros seres vivos y organizados, ignorando la emocionante, encantadora epopeya divina que contempla. Y tanto se habituó el hombre a verse rodeado de las manifestaciones divinas que se volvió a ellas indiferente, no cogitando de la apreciación y del loor a sus grandezas, considerándolas naturales y hasta comunes como realmente son. Como sin embargo no es así, si él mismo está inmerso en el seno del universo divino, como descendiente del divino creador de todas las cosas. Oíamos con mucho agrado, sin animarnos al menor desvío. Todo aquello era nuevo y muy emocionante para nosotros. Nos sentíamos como disminuidos, vejados ante una sociedad para la cual nos reconocíamos incapacitados, y nos admiraba que de ella recibiésemos un trato tan gentil, amistosas atenciones como en aquel momento. Fuimos llevados hacia una de las espléndidas galerías donde se alineaban las bellísimas estatuas planos. Al frente de cada una, la mesa de trabajo del operador. Varios iniciados se encontraban allí, fieles al noble deber de servir a hermanos con menos experiencia en la ciencia de la vida, más atrasados en la peregrinación hacia Dios. Algunos examinaban detenidamente los detalles de la configuración a su cuidado, otros estudiaban apuntes e instrucciones, mientras todavía otros examinaban la fotografía de los despojos, esbozando mapas de futuros envoltorios a ser encaminados para las pruebas, etcétera, etcétera. Y cada uno empleando en ese extraordinario ministerio lo máximo de la atención y de la buena voluntad que eran capaces. Nos hizo concebir el ideal del funcionalismo perfecto, consciente del deber a cumplir. Nos aproximamos a las estatuas. Eran el plano antiguo, anterior al suicidio. Sorprendidos, observamos que estaban esos modelos singulares, animados de movimientos y vibraciones, tornándose así el tipo ideal a ser plasmado. Así era que a través de las arterias veíamos deslizar en toda la pujanza y precipitación naturales al cuerpo humano un filete de líquido rojo luminoso, indicando la sangre, con sus manifestaciones normales en un cuerpo material terreno. Las vísceras, tal como la sangre, estaban trazadas por sustancias fluídicas luminosas sutilísimas, translúcidas, como si para obtenerlas tuviese que comprimir reflejos de la luz delicada de la luna. En cuanto a los cartílagos, el encaje de los nervios, la carne, eran igualmente representados por organizaciones delicadas, de cambiantes niveos, jade, roseos, respectivamente, porque la pieza tenía una expresión de gran belleza. El pequeño universo del cuerpo humano, pues, con todos sus detalles, se encontraba allí, ideado con la maestría de verdaderos artistas y verdaderos anatomistas. Había dependencias exclusivas para los modelos y para los casos femeninos. Jamás en nuestras observaciones vimos servicios mixtos en ningún sector. Pasados algunos minutos, oímos que Rosalía decía con singular emoción:
Efectivamente, mis amigos, es un mecanismo magnífico. El hombre terrestre debería considerarse honrado y dichoso por obtener de la inexcedible bondad del Creador la merced de poder hacer la propia evolución planetaria en la posesión de un vehículo así. En el universo infinito existen mundos físicos donde el espíritu que en ellos reencarna tiene que arrastrar ciclos de progreso, ocupando fardos materiales pesadísimos, los que comparados a estos serían considerados monstruosos. Callamos chocados, sin ánimo para divergir, comenzando polémicas tan de nuestro agrado, dada la ignorancia en que nos encontrábamos respecto al palpitante y arrojado asunto. El noble instructor, sin embargo, intervino, dirigiéndose a nosotros risueño como siempre. Sí, es más que un simple maquinismo, mis amigos. Es el propio universo en miniatura, donde suntuosos fenómenos en todo momento se reproducen, pues en efecto su naturaleza participa de muchas condiciones contenidas en la organización del propio universo. Es un templo, un santuario donde será depositada la centella sagrada que emanó del Todopoderoso, o sea, el alma inmortal, para que en ella se embellezca y perfeccione la secuencia de los renacimientos. Ved el corazón, órgano sensible y heroico, infatigable centinela, destinado a los más elevados servicios de una reencarnación, escriño donde el espíritu localiza la sede de los sentimientos que consigo carga desde la vida espiritual. Examinad el cerebro, aparato prodigioso, joya, solo imaginada por el excelso artista, tesoro inapreciable que el hombre recibe al nacer, sobre en cual actuará la mente espiritual, sirviéndose de él para las nuevas adquisiciones de los trabajos realizados. Es otro universo en miniatura, farol que dirige la misma vida humana, brújula generosa en medio de las tinieblas del encarcelamiento físico terrestre. Y el aparato visual, que lleva al cerebro la impresión de las imágenes, traduciéndolas en entendimiento, comprensión, certeza, hecho. ¿No será por ventura digno o similar de los primeros? ¿Será en ese precioso relicario de luz que se acumularan las potencias sublimes de la visión espiritual, dosadas armoniosa y sensatamente, para el uso conveniente del individuo durante el estadio carnal, facilitándole así las realizaciones que le competan en el concierto de las sociedades humanas? Observad, no obstante, en estos joyeros auditivos, laberintos perfectos que presentan indudables armonías con los antecedentes, tan bien dotados, tan perfectamente dispuestos que permitirán al encarcelado terrestre alcanzar las más delicadas vibraciones, aquellas que le sean necesarias para el progreso y tareas que deberá realizar, y hasta mismo en muchos casos, la sutil expresión provenida de un ansia, de un murmullo de los planos invisibles. Mas no es solo eso. Aquí está la organización gustativa detentora del paladar, sutil, oscura, modesta, tan preciosa cualidad del envoltorio carnal, no obstante, absolutamente indispensable al género humano. A este auxilia generosamente, coparticipando del trabajo de la alimentación, fiel colaborador de la conservación del fardo precioso del cuerpo. Cuán grandiosa deberá igualmente parecer la labor de la lengua al observador consciente, órgano que traduce además el pensamiento de la criatura encarnada a través de la magia de la palabra enunciada. ¿O cómo el hombre sería respetable si de ese aparato sublime lo usase apenas al servicio del bien, de lo bello, de la verdad? Es de las complejas fibras de la lengua que se desprende de las vibraciones emitidas por el pensamiento, haciendo posible el entendimiento entre la humanidad a través de la palabra. Es gracias a su productiva labor que se concretan los sones de las más bellas expresiones conocidas en la tierra, tales como las dulces promesas de amor, cuando el corazón entusiasmado, ennoblecido por elevados proyectos sentimentales, se inflama de ardientes deseos
las armonías arrebatadoras de vuestros más queridos poemas, así como las suaves nenias del amor materno junto a la cuna en la que adormece el querubín risueño, y también el nombre sacrantísimo del Todopoderoso en los murmullos férvidos de la oración. Ninguna pieza inútil, ninguna línea superflua consagrada a la inactividad. Todas las particularidades son esenciales, integrando un todo generoso. Son indispensables para su armonía magistral. Se completan, se corresponden, se atraen, se confraternizan en una belleza majestuosa de actividades subsecuentes y heroicas, dependiendo unas de otras para la sublimidad de vistas del gracioso conjunto favorable al equilibrio del espíritu que en él temporalmente habitará, cual lámpara sagrada en un santuario eficaz. La naturaleza misma, mis amigos, que es la voluntad de Dios manifestada bajo la presión soberana de su divino poder magnético, tomó el cuerpo humano, habitación suntuosa para el espíritu necesitado de la reencarnación para el aprendizaje que le cumple en el ciclo terreno. Pues quedad convencidos de que la finalidad de la reencarnación es la preparación del ser espiritual para el triunfo en la inmortalidad y no apenas para los servicios de la expiación. Esta será la consecuencia del desvío de la verdadera ruta, simplemente, y existe únicamente por la responsabilidad del yo de cada uno. El estado definitivo de los fardos humanos para la temporal habitación de aquel que proviene de un soplo divino, el modelo originado de la voluntad del sublime artista, penosamente evolucionado a través de los siglos en la belleza. La existencia de desarmonías en el conjunto proviene de que los espíritus que lo modelaran a fin de habitar en él, sirviendo a su propio progreso o a causas excelentes, así lo desearan, ya fuese por modestia y humildad, ya fuese por comodidad o recelo de situaciones perturbadoras. Pues la belleza física, muy admirada sobre la tierra, se torna, sin embargo, en una cualidad peligrosa en sus sociedades ante las tentaciones y excesos a los que se ve expuesta. También muchas veces la rechazan, prefiriendo lo inverso o la mediocridad de líneas discretas, aquellas que renacen expiando grandes errores, pretéritos, pues no ignoráis que el estado de fealdad, de anormalidad de trazos, que por no ser lo natural, se torna repugnante, penoso para aquel que lo arrastra, constituyendo una prueba. Ved estos modelos en tamaño natural. Al reencarnar, sus poseedores recibirán cuerpos carnales así, perfectos, hermosos, dotados de fuerzas vitales y magnéticas que garantizarían excelentes funciones orgánicas, salud permanente, capacidad para las competiciones diarias. Nada les faltó a sus ocupantes sino la fuerza de voluntad, el coraje de vencer, la ayuda que dependió de la naturaleza para que venciesen. Ella lo dio con el envoltorio carnal apropiado al género de labor a que eran llamados a desenvolver, cual armadura sólida de otros cruzados que pleiteasen la victoria del espíritu. A pesar, sin embargo, de todas las reservas concedidas por el cielo en su provecho, no solo fallaron, huyendo de los deberes para que reencarnaran, como hasta destruyeron el precioso fardo puesto en su poder, también dotado, aniquilándolo con el suicidio. No nos calaba bien en la conciencia las exposiciones del ilustre técnico del planeamiento. Una amarga tristeza iba avasallando nuestras más íntimas facultades a cada nuevo concepto proferido. No obstante, lo seguimos buenamente ante la renovación del convite para aproximarnos a las mesas donde inspirados anatomistas trazaban los planos de futuros envoltorios a ser modelados en la carne por el espíritu culpable, pronto a reencarnar. En estas bancas de trabajo, continuó minucioso, mis auxiliares preparan mapas corporales para suicidas portadores de delitos grandiosos, los que antes del fracaso habían recibido aparatos materiales bien dotados en toda su admirable organización. Abusaran ellos de la magnífica salud que tenían, salud
bien inapreciable que el hombre desdeña, fingiendo ignorar que se trata de una ayuda divina que la solicitud del Altísimo concede a las criaturas, con vista de darles coraje para los trabajos dignificantes que le facultaran los laureles del progreso espiritual. Sin la mínima demostración de respeto a la autoridad del Creador, estos desdichados hermanos nuestros envenenaron los fardos preciosos con excesos de toda la haya. Lentamente los depredaron con los abusos del alcohol, los intoxicaron con las inhalaciones del tabaco, los envilecieron con los vicios sexuales, los brutalizaron con los excesos alimenticios, desviándose a la gula, lo que para aquellos conquistó alteraciones en las funciones gástricas, infartando las glándulas hepáticas, dañando lamentablemente por exceso de trabajo el delicado aparato digestivo que veis allá en el modelo primitivo retratado en aquellas estatuas que tanto admirasteis. Otros, no satisfechos con ese grave desacato, a sí mismos como al generoso donante de la vida, el cual solo por sí mismo respondería por un auténtico gesto de suicidio, incapaces de soportar las consecuencias de tanta intemperancia, ya sea un cáncer, muchas veces la tuberculosis torturante, una úlcera, la neurastenia, un desvío mental, alucinaciones producidas por el pésimo estado del sistema nervioso, la hipocondría, enfermedades físicas, mentales y morales que para sí mismos crearon, usaron de una violencia igualmente reprobable y coronaron el acervo de inconsecuencias, destruyendo completamente, matando brutalmente al fardo concedido por la bondad paternal de Dios, empuñando contra sí mismos armas homicidas. Aquí está, sin embargo, el resultado del que se asustan. No murieron, porque el verdadero ser no era aquel santuario destruido, mas la individualidad que en él habitaba, y ahora arrepentidos, martirizados por el inalienable dolor de los remordimientos y convencidos del error que practicaron. Vuelven al teatro de los desatinos cometidos, animando arcillas corporales, ya no idénticas a las destruidas por su espontánea voluntad, más apropiadas al género de expiación que crearon con la consecuencia natural de las mismas infracciones. A esa altura nos sentíamos como fatigados de aflicción, profundamente melancólicos. La fuerte realidad que se irradiaba de aquellos planeamientos, el mismo ambiente rodeado por sugestiones inherentes a las reencarnaciones expiatorias, infiltraba un angustioso malestar en nuestros corazones, acobardándonos hasta la ansiedad. Mas el estado de aprehensión y angustia era un acontecimiento tan vulgar en nuestro ser que de nada nos quejamos y lo silenciábamos pensativos. Nos convidó a continuar oyéndolo en reposo, ofreciéndonos confortables poltronas donde nos sentamos. Enseguida, tomando lugar a nuestro lado, fraternalmente recomendó el trabajador hermano Clemente. ¿Os habéis enterado por la hermana Celestina de cómo se verifica vuestra internación en este departamento? Para que me explaye en la misma exposición, diré apenas que seremos por vosotros responsables mientras dure vuestra estatuida por la divina providencia. Asistiremos vuestros momentos difíciles en el ardor de la expiación. Enjugaremos vuestras lágrimas en los momentos culminantes, insuflando nuevo ánimo en vuestros corazones a través de sugestiones benéficas que no regatearemos en vuestro favor. Cuchichearemos sugestiones mediadoras para las aflicciones que os alcancen a través de vuestra facultad de intuición. Viva por la malicia del sufrimiento, celaremos por vuestra salud, por vuestras condiciones físicas necesarias para la permanencia en experiencia terrestre. Vigilaremos para que no se agraven las pruebas, porque pasaréis. Dadas las condiciones egoístas en que se mantienen las sociedades, en que seréis llamados a testimoniar el arrepentimiento en que permanecéis, las que os podrían dificultar demasiado la victoria, acumulando dolores excesivos en vuestro trayecto, ya de sí mismo contaminado de brezos y espinos. Y solamente concluiremos tan vasta cuan espinosa misión cuando, terminada vuestra expiación reparadora del acto del suicidio, cortemos las
conexiones fluídicas que obligaron al fardo vuelto naturalmente cadáver y os reconduciremos hacia aquí, encaminándoos al departamento del cual os recibimos y el cual, a su vez, aguardará órdenes del templo a fin de encaminaros a nuevos lugares que por derecho y afinidades os convinieren. Jamás, repitamos, el retorno al campo físico material se efectuará a contragusto vuestro. Podrá dilatarse vuestra permanencia en esta colonia por largo tiempo, porque contra vuestra voluntad no reencarnaréis. Ni siquiera la ley soberana os constreñirá a nuevas tentativas en las luchas terrenas, porque uno de sus más sublimes dispositivos que nos empuja a la adquisición de honrosos méritos es justamente el no imponer el cumplimiento del deber a nadie, sino dar a todos las posibilidades de observarla voluntariamente. Lo máximo que haremos, teniendo en vista el animaros para el buen desempeño, es aconsejaros, tratando de convenceros de la importancia del renacimiento a través del razonamiento y del examen de los hechos. Esas diligencias, en tanto, serán efectuadas durante la pasantía en el departamento al que ingresasteis y no en este, conforme tuvisteis ocasión de ver durante las instrucciones que habéis tenido. Generalmente, sin embargo, el suicida se ve en tan precarias condiciones, ya físico-astrales, ya morales y mentales, que bien pocas veces nos obligamos al trabajo de catequesis para la reencarnación. Él mismo la desea ansiosamente, se apresura en obtenerla, la suplica realmente al todo misericordioso a través de oraciones ardientes, no raramente en ocasión inoportuna, lo que nos fuerza a contrariarlo, obligándolo a una espera que permitirá mayores probabilidades de éxito. Se permitió a nuestro respetable expositor una pequeña pausa, durante la cual atendió a algunos discípulos que los consultaban acerca de los importantes servicios en elaboración. Los miramos con mucho interés durante los rápidos minutos en que confabulaba con los suyos. No supimos lo que trataban. En compensación, notamos que conservaba invariablemente en su delicado semblante una cautivadora sonrisa, que bien podría ser la de gran pureza de líneas. Parecía el modelo ideal que a los escultores de la Grecia antigua inspiró las obras primas que nunca más los hombres produjeron. Parecía no tener todavía las 30 primaveras, lo que bastante nos suspendió, dada la elevada responsabilidad de la que lo veíamos investido, pues entonces ignorábamos que el espíritu es independiente de la edad, pudiendo presentarse con el aspecto fisionómico que le fuera más grato al corazón como el recuerdo. Lo veíamos como si fuera realmente un hombre noblemente vestido con el uniforme de la falange, mas algo se irradiaba de su personalidad, indefinible para nosotros, atestando su excelente calidad espiritual, no obstante el caritativo favor de materializarse tanto a fin de consolarnos y servirnos. Retornando a nuestro grupo, continuó paciente y grave. De toda la extensa falange de penitentes que por estos umbrales han pasado, exceptuó de ejemplos en aprecio a los internos del manicomio, excesivamente perjudicados, bajo una presión vibratoria limitadísima, encarnarán bajo los imperativos de la ley, mas igualmente asistidos por la paternal solicitud de aquel que es el amor supremo para todas las criaturas, no estando en situación de facilitar auxilio en provecho propio. Sus lagunas serán llenadas por su guardián mayor y demás guías dedicados, los que pasarán a dirigir directamente todo lo que más convenga al pobre tutelado, incapacitado para el ejercicio del raciocinio del libre albedrío. Nos ofreció para examinar ciertos mapas que balanceaba entre sus manos tomados a uno de sus discípulos. Eran esbozos para el futuro, miniaturas encomendadas para la encarnación próxima, mientras que las estatuas en tamaño natural eran lo que en verdad deberían estar en actividad, porque representaban la configuración carnal aniquilada por el suicidio.
Tomando las miniaturas, vimos que no se encontraban en ellas diseñados ni siquiera los remedios de aquellas, y sí figuras escuálidas, torturadas por síntomas impresionantes de profunda amargura interior, caricaturas marcadas por indicios de enfermedades atroces, tales como la parálisis, la ceguera, la demencia, etcétera, que tanto afligen las criaturas en todas las clases sociales terrenas. Nos hizo caminar con él hasta uno de los clásicos modelos que se veía a lo largo de la hermosa galería de las estatuas y explicó, no sin dejar de entrever un expresivo acento de tristeza, mientras asombrados leíamos sobre la placa del pedestal esta curiosa inscripción. Vicente de Siqueira Fortis, reencarnado el 10 de octubre de 1865. Debería retornar al hogar espiritual a los 74 años de edad, o sea, en el año 1942. Se suicidó en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el año 1897, tirándose bajo un tren contando 29 años. ¿Veis esta miniatura? Continuó Clemente, destacando una de las que examinábamos, pues así alterada, reproduce el estado mental y vibratorio al que se redujo Vicente con el desesperado gesto que practicó. Fue sacada del mismo estado actual de su físico astral, lo que es lo mismo que decir que si así se encuentra, es porque así se hizo. Pues la ley que crea la belleza no impone este estado dramático y feo a sus criaturas. Ahora el pobre Vicente, como tantos otros que entre nosotros están, es obligado a retomar el cuerpo carnal, nacer de nuevo a fin de completar el tiempo que le faltaba para el compromiso de la existencia que destruyó. Urge, por demás, que reencarne con apenas 9 años de estadía en lo invisible, porque tan grave fue el choque convulsionado en su organización astral por la infernal resolución de matar su organización animal que, a fin de lograr la comprensión que le permita un progreso razonable, será precisa su permanencia en la carne, única, terapéutica, como ya sabéis, bastante eficaz para reconducirlo al estado de alivio. Más volverá plasmando el barro carnal bajo un molde espiritual que aún este momento arrastra, lo que significa decir que renacerá enfermo, presa de males atrocísimos, irremediables en el plano objetivo, indefinibles fuera de las leyes psíquicas, abatido por vibraciones anormales que lo incapacitarán para que disfrute de buena salud, aunque herede de sus genitores una composición animal vigorosa, así como de cualquier expresión de paz y de alegría. Y tal aquella composición de padres sifilíticos, por ejemplo, anémicos, alcohólicos, etcétera, etcétera. Será posiblemente paralítico o débil mental o aún tuberculoso, etcétera, etcétera. ¿Tú podría el desgraciado demorarse todavía en el manicomio hasta que, de cualquier forma, se minorase tan lamentable estado de cosas a fin de no exponerse a situaciones tan dramáticas y dolorosas en el plano de la reencarnación? Inquirí desolado. ¿O no? Absolutamente no. Convendría a sus intereses espirituales semejante demora, tornó el erudito jefe de planeamiento. Sería demasiado largo y doloroso tal proceso. Él no tiene ni podrá adquirir percepciones para la vida espiritual mientras se encuentre en este estado. Debe rehacerse al contacto de las fuerzas vitales que con el suicidio se dispersaron indebidamente por su físico astral, con el cual concertaban poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando como resultado este tenebroso efecto, esta incalificable intoxicación perispíritica y mental, no prevista por la ley, mas realizable por aquel que se disoció de las leyes mentales y morales que se inclinan hacia la verdadera idea de Dios. Mas, mi ilustre hermano, semejante estado de cosas evidenciará el elevado padrón de la justicia celeste en la cual tanta esperanza depositábamos, considerando lo que hace poco firmasteis, o sea que el supremo amor del Padre Altísimo acompañaría a estos desgraciados en sus renacimientos expiatorios. ¿Qué digo yo? Nos acompañaría a mí
a Belarmino, a Mario, a Joao, pues también estamos encadenados a esta falange infortunada. ¿Existirá misericordia al consentir la providencia este montón de desgracias con los infelices que somos? Si nos perdimos en los breñales del suicidio fue porque múltiples desventuras nos desgraciaban la existencia, pregunté yo mismo, poseído de superlativa angustia. El hermano Clemente sonrió con bondad, no llevando mis protestas en consideración. Respondió simplemente con naturalidad desconcertante para nosotros. Olvidaste, mi amigo, de que todo el universo está sometido a leyes inmutables y armoniosas, las que debemos tratar de conocer y respetar mientras nos honramos con su sublime observación, porque tanto se descuidan los hombres encarnados respecto del deber de estudiarse a sí mismos a fin de conocerse mejor, procurando respetarse, dándose a sí mismos el valor que merecen como creación divina que son. El que juzgamos ahora apenas se trata de una inobservancia de las mencionadas leyes. Es un simple efecto lógico de una desarmonía nada más. Es lo que los hombres inventaron para torturarse en desacuerdo con lo que para su felicidad el Creador estableció con sus leyes armoniosas, inmutables y perfectas. Además, no es para aliviar al suicida justamente desligándolo de ese estado de cosas insostenibles para un espíritu que la ley lo impele a la reencarnación. ¿Qué juzgaréis entonces? ¿Queríamos a Vicente o a cualquiera de vosotros bajo los planes amorosos del médico celeste y los consejos maternales de su madre, por quien somos orientados? La reencarnación para Vicente, tal como él está y tal como será ella, es el medicamento apropiado para el caso. Reencarnado, continuará albergado en nuestro instituto, estará de la misma forma hospitalizado en el manicomio, tal como está en este momento, asistido por los médicos y psiquistas de aquel establecimiento, además de la vigilancia ejercida por la dirección del departamento hospitalario, del departamento de reencarnación, de la dirección general del templo, así como por los asistentes misioneros nombrados por lo alto. Esta reencarnación que os parece horrorizar será como una delicada intervención quirúrgica, medida drástica prevista por la gran ley, por la reacción de lo mejor sobre lo inferior, más que proporcionará alivio y cura, reerguimiento de las fuerzas vibratorias, desentorpecimiento de las facultades contundidas por el traumatismo atroz. Si hay amor y misericordia en permitir la ley, el retorno a la arena carnal en la condición actual, ¿o cómo osáis concebir mayor suma de tolerancia, de amparo, de misericordia que esa de conceder el Altísimo nuevas oportunidades al gran pecador llamado suicida? Reerguirse del barato en que se despeñó, mas reerguirse honrosamente bajo la tutela del dulce Nazareno, a costa de sus propios esfuerzos, de la nobleza edificante del deber fielmente cumplido. Por ventura estará él destituido de los derechos de criatura de Dios, de espíritu en marcha evolutiva hacia la gloria de la vida inmortal. ¿No le están siendo, al contrario, dadas oportunidades preciosas con la reencarnación? ¿No estará por ventura amparado hoy como mañana por los cuidados de Jesús el Nazareno, paternalmente asistido por sus obreros, por legionarios de María que lo ayudarán en la caminata áspera de ese calvario forjado por el acto insano que practicó en rebelión contra la ley de Dios? Espíritus que sobrevuelan en las esferas celestes, como el mismo divino médico de las almas, ¿no están por ventura preocupados con él, solicitando al soberano omnipotente nuevas oportunidades para que se reconstruya el calor de actos justos y meritorios, saliendo de la humillante situación en la que yace en este momento dentro del menor plazo posible? Si él sufre, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿No es además el sufrimiento una lección magnificente que acumula sabiduría a través de la experiencia? ¿Quién en la tierra ignora que el suicidio es una infracción que no se debe cometer por ser contraria a la naturaleza y a la ley y al amor de Dios? En la tierra,
La religión es la razón, el sentimiento, el sentido común, la honra, todo lo reprueba y condena. Ahí está por qué. El pensamiento, la intuición que el buen sentido tiene de la reprobable situación a que se reduce el alma de un suicida. Y ahí está, porque el pensamiento, la intuición, el buen sentido tiene de la reprobable situación a que se reduce el alma de un suicida a Vicente. Como veis, la ley le otorgará al sagrado derecho de existir sobre la tierra, animando un envoltorio físico material perfecto, como este modelo que aquí está en este pedestal. ¿Qué hizo él de ese cuerpo? Sin embargo, lo rechazó, lo humilló, lo lanzó brutalmente a la destrucción, tan irrespetuosamente como si se lo tirase de vuelta a la cara del mismo Dios. El insulto a la ley, todavía muy caro le costará. Expiará las consecuencias naturales del acto. Reparará los desastres ocasionados a sí mismo como a otros. Si alguien, además de él, fue perjudicado, se amargará entre sacrificios y lágrimas. Herencia lógica del desatino practicado, hasta que consiga fuerzas vibratorias suficientes para obtener de la providencia la concesión de otro préstamo corporal equivalente al destruido, otro templo perfecto y sano, a fin de recomendar el camino normal de la evolución interrumpido por la caída en los desvíos del suicidio. Él sufre, es cierto, mas ¿quién lo hizo sufrir? ¿Por qué sufre? ¿Dónde está el mayor responsable por sus sufrimientos? Contrahecho y triste, bajé la cabeza prefiriendo callar. Aquí finaliza la segunda parte del capítulo 6, a cada uno según sus obras. Queridos hermanos, aquí nos ponemos a analizar y a reflexionar la justicia divina. Pero aparte de la justicia, el amor de nuestros hermanos superiores, el amor de nuestra hermana María de Nazaret, que estando aquellos hermanos que fueron suicidas y reencarnan en el manicomio, siguen siendo asistidos en el plano espiritual para que puedan salir de esas situaciones tan adversas, fuertes y difíciles que ellos mismos provocaron. Pero no les dice que vean cómo salen, decimos así en Guatemala, ¿no? Ellos lo siguen asistiendo, le siguen apoyando y otros hermanos van teniendo los cuidados necesarios para que se valore el cuerpo físico, se valore la arcilla, el trabajo, la dedicación de estos hermanos que hacen unos cuerpos perfectos. Pero por supuesto, nuestros hermanos, o pudimos nosotros en su momento, en vida anterior, haber sido suicidas y que rechazamos esa bendición y estropeamos ese cuerpo, pero que el Padre nos permite otras dádivas para poder corregir el daño cometido. ¿Algún comentario, queridos hermanos? Sean bienvenidos. Cristi, bienvenida, después Lida Vivian. Sí, buenas noches, Valito. Pues nos quedamos muy reflexivos analizando tanta información. A mí en lo personal me llamó la atención cuando hablaba de cada órgano y en especial de la lengua, que nos hacía notar ese mal uso y ese buen servicio para el cual fue diseñada este órgano, al servicio del bien, de lo bello, de la verdad, y independientemente de la participación que realiza para la nutrición del organismo, del cuerpo físico. Y sin embargo, nosotros vemos que la mayoría de las veces es un órgano que nosotros lo mal usamos cuando nuestra posición es muy negativa, hablamos de cosas que no son nada propositivos, cuando nuestra lengua la usamos para hablar mal de alguien,
digamos que es un órgano que fue diseñado como todo nuestro cuerpo, como todo esto maravilloso que Dios nos dotó para el bien. Y bueno, también esa parte donde nos hablaba de todas esas características con las cuales hoy nosotros le damos mucha importancia a la apariencia física, al color de la piel, a los rasgos que tenemos, a, a la anatomía que hoy portamos, y sin embargo nos hace notar nuevamente, así como en el libro de los espíritus, que el cuerpo solo es el instrumento, que es la parte exterior, que lo verdaderamente importante es lo que hay en el interior, lo que hay en el espíritu, lo que hay en el ser, los valores, las virtudes, todo eso es lo que va a denotar la belleza que existe, no exactamente el color de la piel, los rasgos o todo aquello a lo que nosotros le atribuimos un valor que realmente no lo tiene. Cuando nos habla de la reencarnación, que nosotros muchas veces pensamos que la reencarnación más que nada nos permite expiar las deudas contraídas, y aquí nos dice que la reencarnación es esa preparación para el ser espiritual, para el triunfo de la inmortalidad. Y, y bueno, no apenas para esa expiación a la cual nosotros nos vemos sometidos por los errores cometidos, por la ignorancia que tenemos a las leyes divinas de Dios. Vemos que esa fealdad que muchas veces vemos en nuestros cuerpos físicos, esa anormalidad de los trazos en la anatomía del organismo, no es otra cosa más que ese arrastre que hemos traído de existencia en existencia y que hoy se transpone frente a nosotros como esa prueba, y que forma parte de ese pasado delictivo del que nosotros venimos arrastrando y caminando, y que nos va a permitir en esta oportunidad el poseerla, el tenerla, el poder liberarnos de muchas situaciones que nos han mantenido sumergidos en mucho sufrimiento muchas veces, o en muchos estados deprimentes de los cuales hoy ha llegado la oportunidad de redimirnos ante ellos. Las leyes divinas, siempre infalibles, digamos, nadie sobrepasa sobre ellas, y hoy nos han dado muestra de todo ello con estas valiosas enseñanzas. Solo eso, Valito. Muchas gracias, Cristi, por tu aporte, por tus apreciaciones. Nuestra querida Lidy Vivian. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Es un capítulo realmente lo pone a uno en qué pensar, ¿verdad? Por todo lo que se leyó, pues también da tristeza. Da mucha tristeza el hecho de saber que estos hermanos que han decidido quitarse la vida, pues es algo que en su momento pues se dejaron llevar, la situación se dio. Acá en San Marcos pues era raro, ¿verdad? Escuchar de un suicidio. Solo en este año, de las personas que les puedo decir que se tiene conocimiento que es suicidio, solo en este año ya van 10 personas, solo aquí en lo que es el área urbana. Hace 3 días enterraron a una persona que conocí desde chiquita, que igual se suicidó. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Que lo que antes no se veía, hoy ya es como que común, por decirlo así. Que para algunos, pues, en los velorios, ¿verdad? Que pobrecito, que ahora ya descansó en paz, que Dios lo tenga en el descanso eterno, que ahora donde él vaya o ella vaya, pues va a estar mejor. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? De que, o sea, es un tiempo realmente muy duro el que pasan nuestros hermanos,
cuando no se han respetado las leyes que ahí nos indican. Entonces, incluso nos indican también que van a tener que regresar y van a tener que regresar en circunstancias más tristes todavía para que el aprendizaje pues sea y vaya directo. Entonces eso se ve yo trabajo con niños y jóvenes y adultos con discapacidad. Y yo veo, pues, ¿verdad? Por ejemplo, en los niños que son autistas, en los niños que tienen síndrome de Down, en los que tienen alguna discapacidad intelectual, los que tienen parálisis cerebral, la forma como se manifiesta, ¿verdad? El hecho de estar aquí en la tierra con este tipo de discapacidades, y todos sabemos que no es más que las situaciones del ayer, ¿verdad? De las situaciones que no se debieron dar, pero que se dieron y que ahora vienen en un cuerpo totalmente distinto, en un cuerpo donde poco a poco les va enseñando, ¿verdad? Lo simple que es el cuerpo y lo grande que es el espíritu, y que por lo tanto todos estos niños que yo veo y adultos que son considerados, ¿verdad? Como personas no aptas, son considerados, ni son vistos siquiera a veces, son invisibles ante nuestra sociedad, sin saber que ellos traen, ¿verdad?, una misión que cumplir, y que en lugar de tenerles lástima, como muchos hacen, es tenerles esa consideración y cuando se les vea, pedirle mucho a Dios por ellos y bendecirlos, ¿verdad? Y no verlos con lástima, sino verlos con ojos, ahí sí que verlos desde el alma, verlos desde esa situación que están pasando por una mala decisión que se tomó hace muchísimo tiempo, no sabemos cuánto, ¿verdad? Entonces yo veo a estos niños a diario y la forma como nos miran, la forma con las que, por ejemplo, los chicos que son sordos, igual, ¿verdad? La forma como ellos quisieran comunicarse, ellos quisieran decir lo que piensan, pero lastimosamente la condición que traen no los deja. Entonces, es un capítulo para reflexionarlo, para meditarlo, para pensar en estos hermanos que solo Dios y los hermanos espirituales saben, ¿verdad?, lo que están pasando, dónde están, en qué lugar están, y que no es pronto el momento en el cual ellos van a salir de allí, ¿verdad? Van a pasar mucho tiempo, entonces es algo triste. Realmente es triste si nos ponemos a pensarlo y a meditarlo y a saber dónde están en este momento. ¿Dónde está esta persona que hace 3 días la enterraron, por ejemplo? ¿Dónde está? No sabemos, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, y nuestros hermanos del Espíritu, solo ellos saben. Entonces, sí, un libro realmente impresionante, un libro realmente no para leerlo una vez, varias veces, para tratar de sacar de él lo que nosotros podemos aprovechar, porque estamos en vida todavía. Entonces, para poder pedir por los demás y pedir por estos hermanos que se van y que según ellos, que con tirarse, con tomarse una pastilla, con hacer tantas cosas, ellos piensan que se terminó y ya, ¿verdad? Y sin embargo no es así. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y esa es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Lady Vivian. Le agradecemos también su participación. Es ahí como podemos nosotros ir analizando lo que comentaban nuestras queridas hermanas, tanto Cristi como Lady Vivian, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a las dificultades. Y por supuesto, cuando se mencionaba y comentaba también Cristi en
las palabras que tenemos que tener mucho cuidado, no es lo que vamos a poner en lo que comamos, sino que es lo que vamos a decir, el veneno que nosotros vamos a proyectar hacia los demás. No se diga cuando aquí manifiestan los cuidados del oído, cada uno de los espacios, y que podemos nosotros tener el cuidado de la sensibilidad de poder percibir aquellos ruidos preciosos como los cantos de los pájaros, como el sonido del mar, también como los ruidos estridentes, como aquellos objetos pesados, aquellas bocinas fuertes, pero que tenemos la capacidad de poder percibir, ¿verdad? Y también como acá nos están comentando que nos van a dar la oportunidad dentro de la lectura para poder reencarnar siempre y cuando se desee y se tenga la capacidad de poder decir, yo quiero reencarnar y va a ser, pero no quiero, no quiero. Entonces también ahí hay oportunidades para que nosotros nos preparemos, que es como nos está acá mencionando nuestro hermano, para que estemos así seguros, preparados. Incluso hay una parte de la lectura donde nos decía que si quieren evangelizarse, que si quieren aprender y para luego lanzarse nuevamente a la reencarnación, pero los mismos espíritus superiores les dicen, detente, primero tienes que prepararte bien. De la misma manera, estamos acá en el club de lectura preparándonos, estudiando, analizando, para poder nosotros seguir avanzando, mejorando en nuestro diario vivir. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. En los objetivos se tornaba que sección de planificación de cuerpos físicos, o sea, cómo lo van planificando y dándonos a entender de una forma magistral y fantástica que uno se va imaginando todos esos elementos y los órganos. Luego vemos la descripción de los órganos físicos, de lo que nos mencionaban, las razones por las que se escogen cuerpos inversos a la belleza, para evitar nosotros desviarnos de, por ejemplo, la sensualidad, de dejarnos influenciar solo por lo bello. Ahorita actualmente, ¿qué es lo que predomina? Por lo menos en nuestro medio de Guatemala, la belleza física. Pero ¿qué hay de la belleza espiritual? Está bien la belleza física, por supuesto, pero que también nosotros vamos aprendiendo que con el contacto, con el convivir, con el percibir, el sentir, dando lo mejor de nosotros, pero así con sinceridad, somos más atractivos porque la sensibilidad se va percibiendo a través de nuestras acciones. Y todo esto es lo que nos va a ir llevando. Dentro de la lectura también nosotros íbamos aprendiendo y entendiendo que nos dice que todo lo que está acá nos va sirviendo enormemente. ¿Por qué? Porque dice, ninguna pieza es inútil, ninguna línea es superflua, consagrada a la inactividad. Todas las particularidades son esenciales. Eso está en la página 39 del PDF, integrando un todo generoso. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos dando cuenta que todo es perfecto y dentro de esa perfección nuestro Padre nos está brindando la oportunidad. ¿Alguien más que quiera hacer otro comentario? Buenas noches. Harvey. Bienvenido, Harvey. Buenas noches. Edgar, muchas gracias por su lectura nuevamente esta noche. Definitivamente su manera de expresar y de leer el libro pues nos hace meter a todos como en esa, como se dice en el cuento, ¿no? Nos permite a todos como poder, como si viviéramos ese momento que a veces nos da escalofríos de solamente imaginar y pensar todo lo que puede pasar por esas malas decisiones, ¿no? Como usted ya lo anotaba, de alguna manera tal vez hemos vivido esos espacios en algún momento de alguna existencia, pero ¿qué es lo importante de este libro? Como ya lo dicen las hermanas, ¿no? Es que cada día nos permite sensibilizarnos más con el tema. Primero sensibilizarnos porque es que muchas veces dentro de nuestras oraciones diarias que hacemos no incluimos a estos hermanos que están en tanta necesidad, como ya
decía la hermana que habló anteriormente, sin saberse dónde podían estar los que falleció hace 3, 4 días, los que se quitaron la vida, en qué lugar pueden estar, ¿no? Un lugar lleno de muchas tristezas, de mucho desespero, de mucha desesperanza, y cuánto necesitan esa ayuda espiritual que nosotros podemos dar a través de las oraciones. Entonces, este libro me ha permitido cada día más sensibilizarme con ese tema. En cada oración yo incluyo una oración para aquellos espíritus. De hecho, algunos amigos que lamentablemente han cometido ese error, y hoy día pues oro por ellos para que Dios en su infinito amor y la Virgen María, que es esa madre espiritual tan bella, a través de esas legiones puedan rescatar estos espíritus, puedan llevarlos a esos hospitales, a que puedan hacer esas reparaciones del perispíritu para que puedan volver aquí a esta tierra a terminar y a concluir esas tareas que un día dejaron abandonadas. De verdad que muchas gracias por esa lectura y gracias a Maribel también por este propósito de estos libros que nos permiten cada día sensibilizarnos mucho más y ampliar más nuestra conciencia espiritual. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Harvey. Y todos vamos aprendiendo de esos comentarios que ustedes nos honran con la participación, porque cada uno va teniendo una apreciación distinta y eso enriquece enormemente. Y por último, quería hacer un comentario en la página 43, en donde dice: sin la mínima demostración de respeto a la autoridad del Creador, estos desdichados hermanos nuestros envenenaron los fardos preciosos con excesos de toda la haya. A través de los abusos del alcohol, la intoxicación, de las inhalaciones de tabaco, la envejecieron con los vicios sexuales y también menciona con los excesos alimenticios, desviándose a la gula y otros más. Entonces, ¿cómo nos comentan acá de una forma así cuidadosa que tenemos que cuidar nuestro templo? Y acá, desde pequeño nos lo mencionaba mi papá, que el cuerpo es un templo al cual nosotros tenemos que cuidar y proteger, porque este templo nos va a servir para toda la vida, esta encarnación. O sea, si lo manifestamos y lo entendemos, que nos está permitiendo podernos cuidar para que se extienda más y que podamos nosotros gozar de buena salud. ¿Cómo podemos nosotros gozar de buena salud? Pensando bien, queriendo bien hacia otros. Y muchos hermanos, algunos que conozco, piensan mal y de los demás. Eso nos está entorpeciendo, nos está lastimando, nos está hiriendo. Aquellos hermanos que dicen que yo estoy tomando una copita por sociedad, pero posteriormente nosotros vamos aprendiendo que hay ciertas entidades que aprovechan los descuidos que nosotros tenemos del alcohol, del tabaco, de otro tipo de situaciones que van degenerando y van impulsándonos a que nosotros absorbamos más ese tipo de toxinas, porque ellos se justaponen, mencionan en algunos libros, para poder absorber como que fuesen vampiros, una vampirización de esos fluidos energéticos. Eso es lo que quería comentar en esta oportunidad y agradeciéndole a cada uno sus comentarios. Querida Johanita. Muchas gracias, Valito. Muchas gracias a todos por los comentarios, como siempre, muy edificantes. Quiero, por favor, pedirle, no sé si está Norita por ahí para que nos pueda hacer la oración de cierre. Yo creo que Norita no está por ahí, o estará por ahí Norita. Si no, si fuera tan amable, hermana Elvia, de hacer la oración de cierre. Sí, está bien. Nos dirigimos a nuestro Creador con todo el amor y el respeto y la gratitud de habernos permitido venir a este mundo terrenal para poder progresar. Agradecemos también haber conocido esta ciencia consoladora que nos ayuda tanto
según nuestra voluntad, a este progreso. Padre Celestial, agradecemos por el alimento, el techo, el abrigo, la salud. Agradecemos por ese amor que nos tienes, que nos comprendes. Te pido bendigas a todo este grupo de estudio que nos ayuda para poder crecer espiritualmente. Gracias por todo, Padre. Bendito y alabado seas. Bendito sea Jesús y nuestra Madre María. Que Dios bendiga a todos y que siempre tengamos este ánimo de estudio. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo. Así sea. Así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Muchas gracias por su participación. Que tengan que Dios los bendiga. Mucha paz y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, Maribel. Gracias, César. Buenas noches. Un abrazo. Excelente semana. Buenas Feliz noche, noches. feliz semana a todos. Gracias. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, hermanos. Feliz noche. Buenas noches para todos.